Empiezo a admitir. Ok. Listo. Listo. Ok, muy bien. Buenas tardes a todos, ¿sí me escuchan? Estamos aquí ya esperando nada más que se conecte un poquito más de gente, dándonos un par de minutitos para empezar con la conferencia. Muchas gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes. Bueno, yo creo que ya tenemos aquí algunos bastantitos participantes para dar inicio a esta conferencia. Buenas tardes a todos. Gracias por su tiempo. Gracias por estar aquí presentes en esta conferencia que se va a llevar a cabo ahorita sobre el daño punitivo. Le agradecemos aquí al magistrado licenciado Pedro Daniel Zamora Barrón por hacernos el favor de apoyarnos en esta conferencia muy magistral que vamos a tener aquí a continuación. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Licenciado Pedro, ¿estamos listos? ¿Sí me Buenas escucha? tardes, maestra. ¿Sí lo escucho?
Perfecto, perfecto. Bueno, tengo el placer de presentarles a todos al licenciado Pedro Daniel Zamora Barrón. Es magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito de Monterrey y hoy nos va a hacer el grandísimo, ¿cómo se dice? Privilegio tener el honor de que nos comparta aquí el tema del daño punitivo y su antecedente en el derecho mexicano. ¿Estamos listos, Gracias. magistrado? Adelante. Gracias, maestra. Bueno, Gracias. antes que nada, pues agradecer a la maestra, la licenciada Noelia Valenciano, que tuvo la amabilidad de invitarme a esta conferencia como representante de la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Nuevo León. Más que hacerles el favor, para mí es el gusto de estar con ustedes. Créanme que vamos a tratar de, pues, de darles las visiones o las percepciones que desde el punto de vista personal tenemos sobre este tópico del derecho. Este, Les rogaría que fueran tan amables de, a medida que sea posible, por el uso de las tecnologías, podamos interactuar, porque estoy convencido que más que una conferencia, pues esto sería un diálogo, un intercambio de ideas que nos permitan, a ambas partes, pues enriquecer nuestros conocimientos y nuestras percepciones. Después de haber agradecido sinceramente a la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Nuevo León, quiero destacar la importancia que tienen los colegios, el noble propósito, los nobles fines que realizan de reunirse, de difundir el conocimiento, de organizarse para beneficio de la propia profesión, pero para enriquecimiento de la propia sociedad. De tal manera que mi reconocimiento a cada uno de los barristas que integran este respetable colegio de abogados. Antes de entrar de lleno al tema de los daños punitivos, quiero decirles que creo que debemos ir cambiando un poco la perspectiva que nosotros tenemos de las conferencias o de las pláticas que hacemos. Tradicionalmente estamos en un sistema donde la persona pretende transmitir conocimientos, el conferenciante, y el que está del otro lado, pues lo recibe. Creo que esto tiene que cambiar porque el derecho, más que una transmisión simple de conocimientos, pues es un diálogo, es crear ciertas condiciones para que florezca el aprendizaje, para que analicemos ciertos casos, podamos encontrar cuáles son las reglas jurídicas que los resuelven, y esto nos va a permitir siempre tener un mejor entendimiento de lo que estamos conociendo. Ustedes saben que recientemente hubo una reforma constitucional y uno de esos puntos tiene que ver con el tránsito de la idea de jurisprudencia a la idea del precedente. Este sería un primer objetivo que quiero platicar. ¿Qué entendemos o hacia dónde vamos cuando cambiamos de un sistema de jurisprudencia a un sistema de precedentes? Luego, el siguiente punto que quiero que construyamos juntos es lo que se conoce como la teoría del daño en general. ¿Cuáles son los conceptos básicos, fundamentales de una teoría del daño? Y cómo, como tercer punto eje temático, cómo podemos caer a los daños punitivos. ¿Cuáles son los ejemplos de daños punitivos que reconoce la doctrina, que reconoce la jurisprudencia, tanto nacional como extranjera? ¿Cuál es la problemática a la que se enfrenta? ¿Cuál es la crítica que recibe? ¿Cómo se cuantifican los daños punitivos? ¿Cuáles son los poderes o atribuciones que tienen los juzgadores en esta materia? Entonces, tal vez contrariando un poco el orden, quisiera que en esta hora, un poquito más de una hora, interactuemos sobre estos ejes temáticos. Y así que me gustaría, si alguien puede tomar el uso de la voz, para que me exprese algún comentario, alguna duda que tengan, alguna inquietud sobre este primer punto. ¿Qué entendemos por este tránsito de la jurisprudencia, de un sistema de jurisprudencia
a un sistema de precedentes. Quien guste, por favor, puede levantar la mano para que le podamos dar acceso al micrófono y si gustan que se prenda su cámara. Alguien que quiera participar en esta pregunta que hace el magistrado, con toda confianza, por favor, levanten la mano. Bueno, creo que no. Bueno, con confianza, siéntanse con confianza. Sí. Entonces, si me lo permite Noelia, licenciada Noelia, Sí. ¿podríamos activar 2 cámaras al azar de los Sí, a ver. participantes? Usted elíjalo. Priscila, al azar. A ver. Déjeme ver. Mire, Eduardo Parroquín levantó la Ahí mano. está. Sí, ajá, muy bien. Voluntario. Y creo que puso también a Ana Karen Banda, ¿no? Ana Karen, ajá, así es, sí. ¿Puede activar la cámara? Avisándoles previamente que se les va a activar su cámara, ¿verdad? Para que tomen. Ajá, sí. Priscila, ¿me podrás apoyar con...? Sí, Noel. Sí, por favor. Listo. ¿Sí? ¿Ya tiene abierto, Eduardo, su micrófono? Sí, gracias. ¿Su cámara? Buenas tardes, magistrado, y Buenas muchas tardes. gracias por el tiempo. Pues digo, en relación al primer punto, lo que en lo personal entiendo del cambio de sistema de jurisprudencia al cambio a sistema de precedentes, pues es básicamente que lo que resuelva en este caso la Corte a través de las sentencias y del contenido de las sentencias y los criterios que se utilicen para resolver un determinado caso en específico es lo que puede ser orientador de alguna manera y de forma obligatoria hacia los otros juzgadores que estén aplicando o que vayan a aplicar esa tesis o esa sentencia a un diverso caso en concreto. Entonces ya no nos limitamos al texto de lo que señale la tesis jurisprudencial o tesis aislada, sino al contenido mismo de los criterios que existan en la sentencia de que derive esa tesis. Digo que muchas veces, yo tengo un maestro que en paz descanse, el maestro Carlos Mugenburg, él decía que teníamos que leer las sentencias de los tribunales colegiados porque realmente ahí es donde estaban los criterios más allá nada más de las simples tesis, y creo que desde mi punto de vista es algo bueno que nos va a ayudar a entender y a tener una mejor práctica de tanto de las tesis aisladas y jurisprudencias, porque muchas veces si nos limitamos nada más a lo que se dice en las tesis, pues es poco o no nos da Sí. muchos elementos para la aplicación. Gracias, Eduardo. ¿Puedes activar tu cámara, Eduardo? Claro. Muy bien. Gracias, Eduardo. Y entonces, no te me vayas. Y, licenciada Noelia, ¿me activa la cámara de otra persona? Ajá, a ver. Sí. Sí, miren, esto de dar una conferencia, no crean que es como capricho mío, así como que uno se siente solo y a veces no está consciente de que está cumpliendo uno con el objetivo. Lo dijo muy bien Eduardo. ¿Tú litigas en Monterrey, Eduardo? Sí. Mira, hay una tesis del primer tribunal colegiado en materia administrativa, que a lo mejor conoces, que habla del juicio de lesividad. Cuando yo llegué al primer tribunal colegiado, que venía de Ciudad Victoria, siendo magistrado allá, me encuentro con esa tesis de jurisprudencia que me la invocaban los abogados. Esa tesis dice lo siguiente, dice: para que sea procedente el juicio de lesividad, no basta que se demuestre que el acto administrativo se llevó a cabo contrariando normas legales. Es decir, un acto que se otorga a un particular, que beneficia a un particular,
puede ser declarado nulo por parte de la autoridad cuando promueve el juicio de lesividad, y es importante que lo promueva porque no podría hacerlo, no podría revocarlo de propia autoridad, porque tiene que escucharse al gobernado. Y decía, no basta que el acto se haya emitido en contravención a una disposición legal, sino que es necesario además que se demuestre que el particular provocó que ese acto fuese nulo por una conducta dolosa o negligente de su parte. Ustedes conocen las implicaciones que tiene la materia administrativa en Nuevo León. Lo saben bien, es un tema actualmente que en nuestra ciudad el desarrollo urbano ha cambiado. Continuamente vemos nuevos edificios. Algunos de ellos pueden ser considerados peligrosos. ¿Por qué? Porque vivimos en una zona montañosa, algunas casas se han caído. Imagínense ustedes que se otorga una autorización o una licencia y cambian las administraciones, y entonces cuando se dan cuenta que hubo un error, dijémoslo en un error, entonces la autoridad tendría que demostrar no solo los supuestos del juicio de lesividad, sino según esta tesis, tendría que probar que el gobernado casi que engañó a la autoridad. Cuando uno va a los precedentes de esa tesis, encontramos que se trataba de una persona que había obtenido una concesión para operar un taxi. Esa persona había cumplido con sus requisitos legales, o bueno, había tratado de cumplir con los requisitos legales para que le dieran la concesión. Perdón, supónganse ustedes que acompañó su factura, su identidad de propietario, toda la serie de requisitos que les piden para obtener la concesión. Y resultaba que había traído los pagos de tenencia, no sé, del 2005, 2006, 2007. Y no había acompañado por ahí un requisito que quedara en el aire. Entonces, el colegiado advirtió que había una buena fe de la persona que quiso obtener su concesión para operar un taxi. Y que si le había faltado un requisito es porque la autoridad no se lo había aclarado que le faltaba. Pónganle ustedes que a lo mejor era un requisito para medio ambiente o alguna norma de seguridad. Entonces dijo, en este caso, aunque no lo dijo en la tesis, en este caso, como el gobernado quiso cumplir con cada uno de los requisitos y la autoridad no fue atenta en vigilar que se hubiesen cumplido lo que le era imputable a la autoridad, por tal motivo, para que prosperara el juicio de lesividad en este caso, debió haberse demostrado que el particular realizó un acto por el cual confundió a la autoridad. Pero ese caso es muy diferente a otro completamente, donde, por ejemplo, fuese un abogado de una empresa que obtiene una licencia para construir un amplio desarrollo urbano que cuenta con todos los equipamientos y la asistencia técnica y legal necesaria, al otro supuesto que estábamos analizando. Entonces, transmitir el derecho a través de una tesis muy abstracta, donde hay dogmática jurídica, hay conceptos, pero propiamente no es doctrina, porque esa no es la función de los tribunales colegiados, es que se veía que no estábamos cumpliendo con esa función de decir el derecho para el caso en concreto. ¿Sí me explico? ¿Me pudiera activar la cámara de alguien más, licenciada Noelia? Sí, magistrado, permítame. Así al azar. Al azar. Bueno, vamos a ver. Fíjense, en un libro de un abogado de la Facultad de Derecho, el doctor Sertuche, que recién murió, que se habla del libro de la jurisprudencia,
hay un prólogo del ministro Genaro David Góngora Pimentel. En ese prólogo se narran cómo las tesis de jurisprudencia pues nos dicen cosas muy conceptuales, muy dogmáticas, pero que no nos acercan a los hechos que estábamos juzgando. Y como no sabemos cuáles son los hechos que estábamos juzgando, luego no tenemos los elementos para saber cuál es la regla que resuelve el caso concreto, cuáles son los hechos, qué tan semejantes son con otros o qué tan diferentes son con otros. No estamos acostumbrados en el ambiente jurídico mexicano a hacer ese comparativo. A ver, ¿cuál fue el precedente? ¿Cuál fue el hecho? ¿Cuál fue la regla jurídica que lo resuelve? ¿Cuál es el fundamento? ¿Y cuáles son los órbita dicta? Que no son otra cosa que las consideraciones que se dicen, dicho sea de paso. Entonces, en un sistema jurisprudencial en el que estábamos, dábamos preferencia a esas consideraciones marginales, ¿sí? Si nosotros vemos todavía las jurisprudencias que emite el alto tribunal, ¿sí? Creo que a Fernando Quiroga le podemos activar su cámara. Encontramos que hay una serie de consideraciones que no nos dan luz, no nos aclaran qué entendemos por cierta institución. ¿Sí? Por favor, licenciada, ¿puede activar la cámara de Fernando? Permítame, magistrado. Bueno. El precedente nos lleva a la tarea como abogados a identificar cuál es la regla jurídica que resuelve un caso. ¿Cuál es el fundamento en que se apoya esa regla jurídica? Y distinguir cuáles son las consideraciones que se dicen solamente para marginar o para completar esa idea principal. Fernando ya tiene prendido el micrófono. Adelante. ¿Puedes activar tu cámara? Sí, así como decía el... Ahí está. Listo, Fernando. Así como decía el compañero Eduardo y el magistrado, pues yo creo que nos va a dar tarea a todos, a nosotros, desarrollar una mejor técnica para el análisis de las determinaciones o decisiones judiciales, pero también a la autoridad de llevar un mejor control de las decisiones previamente adoptadas, precisamente para que este sistema se desarrolle de manera correcta y no andemos dando saltos, para no ser erráticos y precisamente a hacer realidad este ideal de que transitemos a que se privilegie el resolver no tanto el estricto derecho, sino un sistema de principios, ¿verdad? Donde vayamos a la justicia y no tanto al estricto derecho, a todos estos formalismos que a veces nos desesperan bastante, ¿no? Por supuesto, Fernando. Recientemente el Estado mexicano fue condenado por un tribunal de arbitraje internacional por una decisión que era denegatoria de justicia. Miren, en ese libro de la jurisprudencia del doctor Certuche, el ministro Góngora cuenta este caso. Dice que cuando él era juez, se organizó una carrera de caballos. Esa carrera de caballos había una carrera de caballos para caballos nacionales y una carrera de caballos para caballos no nacionales. Resulta que se otorga el premio al dueño del caballo que ganó, pero en ese momento hay una impugnación. Se dice que el caballo no era de estirpe nacional y que por tal motivo no tenía derecho el dueño a recibir la suma de dinero que se estaba entregando. El caballo tampoco debía recibir la condecoración que se le estaba dando. El jinete tampoco podía recibir su premio. Y era una sanción que era impuesta por una asociación hípica. El dueño del caballo promueve su juicio de amparo. Y el ministro Góngora otorga la suspensión.
Era en aquellos años de la época de 80, ustedes recordarán que había un programa de noticias de un personaje que se llamaba Sabrudowski, y entrevistan a un maestro del amparo. Ese maestro, pues, ustedes lo conocen muy bien, era el maestro que tuvo el libro de amparo, con el cual fuimos cultivados por mucho tiempo, y afirmó, ese juez tiene que corregir su determinación porque es un principio básico de que el juicio de amparo solo procede contra actos de autoridades. Dentro de la crítica que se hacía en los círculos de abogados, había quien decía que el juez se había vendido y otros decían que simplemente el juez se había equivocado. Entonces, dice Góngora que él supo quiénes eran sus amigos. Los que decían que simplemente se había equivocado eran realmente sus amigos. Y los que no decían eso, sino otra cosa, pues no eran más que sus amigos. Esos hechos, seguramente no los conocen, salvo que hayan leído el libro o hayan presenciado alguna conferencia del ministro Góngora, pero seguramente sí recuerdan la tesis a la que 20 o 25 años después dio lugar ese criterio. Autoridad es aquel ente que puede ser un órgano del Estado o puede ser un particular que el orden jurídico le otorgue la facultad o la potestad de emitir actos que afecten la esfera jurídica de los particulares. Lo que no sabían quienes estaban ajenos a la controversia es que había un reglamento expedido por el presidente Manuel Ávila Camacho que precisamente daba facultad a una asociación civil para emitir actos jurídicos que podían afectar la esfera de los particulares. En este caso, privarlos del premio económico y honorario que habían recibido. En la doctrina jurídica mexicana, en la doctrina judicial, estamos muy desligados de lo que es el derecho y los hechos. Replantearnos la importancia del precedente tiene esta función. ¿Sí me explico? Que nosotros conozcamos con claridad cuáles son los hechos. Esos hechos que son un núcleo, que pueden ser 15 o 20 líneas, no más, pero que en el lenguaje, en la práctica en la que nos encontramos, todavía tenemos sentencias kilométricas llenas de consideraciones que no trascienden y que terminan siendo resueltas por una decisión dogmática. ¿Es fundado o es infundado el concepto de violación? Yo les pregunto, ¿cómo se leen las sentencias en México? Pues adelante, vete hasta el final para ver si viene, ampara y no ampara. Es correcto. Porque vienen muchas de ellas desde el artículo 14 y 16 de la Carta Magna, cosas que no trascienden cuando lo que tenemos que resolver es esta cuestión. ¿Cuáles son los argumentos que se están enfrentando? ¿Cuál es la decisión del tribunal y con qué argumentos se apoya? Y esa es una tarea que todos tenemos que corregir como sistema jurídico. Abogados, colegios, jueces, magistrados, defensores, todos en conjunto. Si ustedes ven la doctrina que existe, las tesis de jurisprudencia que existen en los daños punitivos, encontrarán que la Corte dice, son daños ejemplares, son daños que se utilizan para disuadir. Pero ¿cuáles son los hechos que son juzgados? ¿Sí? ¿Qué fue lo que se juzgó ahí? Para estar en condiciones de saber, ¿son semejantes o no son semejantes? Son semejantes, pero tienen diferencias fundamentales que ameritan un tratamiento distinto. ¿Me explico? Entonces, el primer punto que, acuérdense, yo les dije, yo no vengo a transmitir conocimiento. Ustedes son mejores abogados que yo y más especialistas muchas veces en los temas que están tratando. Imagínense que un tribunal administrativo
ve el desarrollo urbano de una ciudad, ve la materia fiscal, ve la materia fiscal local, ve la materia agraria, ve cese de policías. Es imposible pensar que los tribunales tienen todo el conocimiento. Lo que sí podemos hacer es crear las condiciones para que se escuche, para que se difunda ese conocimiento con mayor claridad y con mayores métodos como lo estamos haciendo. Entonces, el primer punto que quiero que recuerden de esta conferencia, digamos así conferencia, aunque yo le llamo diálogo, es debemos cambiar esta perspectiva que tenemos de nuestros conceptos jurisprudenciales a unas sentencias de precedentes. ¿Hay algún otro comentario? ¿Algún compañero que haya levantado la mano? No sé si quieran agregar algo, Eduardo o Fernando, o los que están en la mesa, que veo que se reunieron algunos para estar aquí. Nada que agregar, maestro. ¿Sí? Es que esta es una perspectiva. Esta es la perspectiva que debemos tener. Imagínense que cuando alguien les dice, para entender esto de la perspectiva, alguien les dice, oye, vas a defender a una persona que se le acusa de la comisión de un delito. La perspectiva en ese momento te sitúa, opera la presunción de inocencia, en algunas ocasiones opera la suplencia de la queja, pero luego te dicen, nada más que se le acusa de un delito de violación cometido en perjuicio de un menor de edad. Pues esa perspectiva cambia completamente. Porque si bien es cierto que opera la presunción de inocencia, el menor también es un sujeto de protección del juicio de amparo que difícilmente va a ir contracorriente en esa defensa, porque se va a atender su declaración en forma preponderante. Los criterios van a ser favorables al acreditamiento del delito. ¿Sí? Y los conocimientos que tengamos sobre un tema, pues cambian a partir de estas perspectivas que pudiéramos tener. ¿Sí? Bueno, sobre Sí, muy este bien. punto, ¿no hay alguien que haya levantado la mano? No, hasta ahorita no, magistrado. ¿Alguien más, algún comentario, participación que quieran hacer? Pues no tengo aquí. Adelante, Gracias, magistrado. maestra. Aclarado este punto, y lo vamos a ir viendo un poco a poquito cuando caigamos a los casos concretos, todos tenemos una especie de un conocimiento previo, ¿sí? Todos tenemos una especie de una teoría, dependiendo de la figura en la que estamos analizando, de la materia en la que nos encontramos. Si conocemos de un caso penal, pues en automático vemos la teoría del delito. La teoría del delito es la herramienta jurídica que nos brinda el Estado para garantizar que una persona que no ha cometido delito y que se presume inocente pueda hacer frente a ese poder punitivo del Estado. Y vienen todos los principios que nos ayudan a defender a esta persona. La tipicidad, la comprobación de la conducta, la antijuricidad, la culpabilidad. Y entonces, toda nuestra conducta, los hechos que estamos juzgando, los vamos a comparar con los elementos de la teoría del delito. Voy a preguntarme, ¿actuó consciente? Porque si había una causa de inconsciencia, puedo alegar que no había conducta. Puedo alegar que la conducta no fue voluntaria, o que no estaba realmente tipificada, o que no estaba tipificada cumpliendo con el principio de taxatividad. ¿Sí me explico? Puedo alegar la legítima defensa o alguna otra causa que excluya el delito. Entonces, cuando nos encontramos en un elemento que involucra una reparación por daño, nos viene a la mente toda la teoría del daño que se ha elaborado. Entonces debemos saber que el daño puede derivar de un incumplimiento a una obligación contractual,
o puede ser por la realización de un acto ilícito, en cuyo caso no estamos en incumplimiento de una obligación contractual. Es decir, una obligación extracontractual por hecho ilícito. O puede ser por una responsabilidad por daño objetivo, en cuyo caso tendríamos que ver cuál es el deber de cuidado que tiene la persona que se le atribuye la violación del deber de cuidado. ¿Me explico? Imagínense ustedes el conductor de un tren o el conductor de un automóvil tiene el deber de conducir el automóvil respetando las reglas de velocidad, respetando las reglas que le indique el camino por el que está transitando. Pero no tiene a su cargo el tema de que el vehículo esté funcionando correctamente, porque él es chofer. Para eso será responsable el mecánico. Para eso será responsable el jefe del taller. Para eso será responsable el dueño de la unidad de tener su taller mecánico en condiciones que permitan que esa unidad salga a la carretera. El conductor del tráiler, por ejemplo, maneja de que está observando las reglas que le imponen en el momento en que está funcionando, en que está manejando. Si tiene una avería mecánica, la responsabilidad se traslada a otra persona. ¿Sí me explico? Entonces, todo este aparato conceptual que se ha diseñado nos lleva entonces a nosotros a comprender varias categorías. Cuando hay un incumplimiento, cuando se provoca un daño, el daño tiene que ser presente, el daño puede generar consecuencias al futuro, pero no deben de ser meramente hipotéticas. El daño puede provocar afectación material, el daño puede provocar afectación moral, la afectación moral puede provocar daños patrimoniales y daños extrapatrimoniales. Tenemos una serie de una teoría que define qué son los daños y cómo se prueban. Los hechos materiales con prueba directa. Los hechos que tienen que ver con lo interno, con los sentimientos, con las apariencias, con el honor, con el decoro, en forma indirecta. A veces se puede distribuir en forma incorrecta la carga de la prueba. Por regla general, el que afirma está obligado a probar. En otras ocasiones no. Se traslada la carga de la prueba al patrón o aquel que tiene los elementos sobre el hecho que se está juzgando. En un caso concreto, la jurisprudencia mexicana dijo que si alguien fallece en un centro de trabajo y no se sabe con exactitud por qué falleció, y el patrón ocultó las primeras indagatorias, no dio aviso a los familiares de la persona, asumió por su comportamiento la carga de probar que la muerte del trabajador no se debió a alguna causa que le fuera imputable. Reinvirtió la carga de la prueba. ¿Sí? Porque ustedes saben que en este tipo de daño, en este tipo de prueba, hay dos principios. El tradicional, el que afirma está obligado a probar, pero también está obligado a probar el que tiene todos los elementos y por tenerlos, la contraparte no los puede ofrecer, de tal manera que son importantes que él los acompañe. Imagínense un edificio que se está construyendo. Normalmente un edificio provoca el debilitamiento de los predios contiguos. Entonces, esta persona que realiza la construcción de un edificio y puede provocar daños, tiene que probar que se está realizando la construcción de ese edificio en condiciones que garantizan la seguridad de los predios contiguos. Aquí operan los principios lógico y ontológico de la prueba que ya han sido examinados por la jurisprudencia mexicana. Entonces tenemos diversos conceptos de lo que es la teoría del daño. ¿Sí? Conocemos con claridad que a veces un daño a la salud provoca consecuencias presentes,
pero que también puede provocar consecuencias al futuro. Una mala operación médica puede provocar que cuando salgas del hospital, pues te recuperas, pero cuídate en 3 años, porque eso te va a provocar una consecuencia en 3 años. Y esos daños, si los podemos vincular a ese acontecimiento, una vez que se presenten, ahora sí operará la prescripción a partir de ese momento, pero no antes. Los daños se pueden conocer posteriormente a la realización del evento. ¿Sí? Entonces, maestra Noelia, tenemos toda una teoría de conceptos fundamentales Sí. que determinan la teoría de los daños. ¿Recuerda algún otro que se me esté escapando? Lo que es ahí lo que acaba de mencionar usted ahorita de que, por ejemplo, en la situación de la negligencia médica, dice hasta después de 3 años puede salir, como dice usted, cuídate porque podría salir lo que viene siendo el daño o la consecuencia de lo que a lo mejor no pudo haberse hecho una buena práctica, ¿verdad? Entonces Imagínense ahí, ustedes, perdón. ajá, sí, sí, no. O sea, ahí, porque muchas veces también la ley maneja de manera errónea lo que viene siendo la prescripción. O sea, hay veces que lo maneja de que desde el momento en que se conoce o que se realiza el daño, pero no es así. O sea, tiene que ser desde el momento en que tú conociste que se te causó efectivamente un daño para poder ejercer y empezar a correr el término que tú tienes para ejercer ese derecho en el que se te causó un daño. Digo, más o menos así es el concepto que le estoy entendiendo a usted que está manejando y que Claro. en la práctica, en lo personal, yo lo he visto de esa manera, ¿verdad? El caso más sencillo. Ujú. Participan en un accidente de tráfico, en un choque, pues por lo pronto sienten un dolorcito en la Es nuca correcto. o en Ujú. los brazos y les pregunta el paramédico, ¿tienen algún daño? No, porque está reciente y no se Ujú. manifiesta tal cual. Sí, Se van a su casa y puede ser el caso de que esa situación que en principio no les había afectado, se incremente el dolor y terminen en el hospital. Cuando en sí, el momento en que fueron, pues, se pasó el impacto, no lo habían resentido. es Fíjense correcto. que Ujú. el derecho es un sistema complejo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos interpretando disposiciones legales, las disposiciones legales no deben de interpretarse en forma aislada. No deben de interpretarse o deben de interpretarse, debemos entenderlo así. Operará la prescripción. El legislador quiso decir aquellos hechos que conocías. Los que no conocías o no se habían manifestado, no puede operar la prescripción. Porque se entiende que es un sistema, que también operan las reglas de interpretación que están en el artículo 1 de la Carta Magna. Cuando tienes 2 posibles interpretaciones, debes preferir aquella que es más favorable a la interpretación de los derechos humanos, principio pro persona, o interpretar la ley de conformidad con la Constitución. Entonces, la Corte Mexicana ha dicho, fíjate que hay un artículo que te dice en qué casos puede manifestarse el daño moral. Pero cuando lo dijo el legislador, lo dijo a título de ejemplo, no en forma limitativa. Simplemente te dijo algunas hipótesis en las que podía manifestarse el daño moral. Puede haber otras que no están mencionadas en la ley y que si se prueban, pueden ser constitutivas del daño moral y en su caso de la indemnización que se vaya a pagar. Entonces vamos conformando nuestra teoría del daño con estos conceptos, ¿sí? Con otros elementos como el daño emergente, el lucro cesante, el proyecto de vida, porque también hay diferentes tipos de violaciones, algunas muy típicas, negligencia médica, responsabilidad patrimonial del Estado,
daños por violaciones a los derechos humanos, daños que son causadas por la comisión de un delito. Y entonces ya hay conductas típicas muy específicas que caen o que están reguladas por esa teoría general de los daños. ¿Sí me explico? Sí, sí, totalmente, sí. Y posteriormente vamos a caer a la indemnización. ¿Sí? Tenemos que aportar pruebas, tenemos, si se trata de gastos materiales que realizamos, pues con las facturas correspondientes. Si se trata de afectaciones a la salud, con las opiniones médicas respectivas. Ya aplicamos luego en específico las reglas que tenemos para comprobar ciertos hechos en particular. Si queremos probar los gastos que hemos erogado, pues no vamos a traer recibos de pago. Tenemos que traer las facturas que justifiquen y que demuestren esos pagos. Porque cada particularidad se va rigiendo por las reglas probatorias del medio en particular en el que nos encontremos y del juicio en el que nos encontremos. Algunas cuestiones se van a los juicios civiles, otros a los juicios de responsabilidad patrimonial. Tenemos que observar que previamente en los juicios de responsabilidad patrimonial vayamos ante la dependencia a promover el recurso que la ley nos conceda. Y solamente cuando obtenemos una resolución desfavorable, ahora sí intentar el juicio ante los tribunales de justicia administrativa locales o federales. Por favor, licenciado Fernando, si es que levantó la mano. Sí, gracias, señor magistrado. Sí, vamos a decir, en la teoría más tradicional del daño, como usted bien refería, pues los elementos, el hecho ilícito o dañoso, el daño propiamente, pero vamos a decir, elemento del diablo, que es esta relación de causalidad, que aquí en nuestro derecho mexicano, a diferencia del derecho norteamericano, es una relación de causalidad. El nexo causal. Dura, calificada, porque habla de algo que necesariamente va a causarse, directa e inmediata. Entonces, ¿cómo juega vamos a decir, elemento ahora en este nuevo paradigma de la reparación integral del daño, donde pues vamos a repáralo por completo, incluye una indemnización justa y quizás vamos a decir pueda entrar en conflicto o incluso expulsarlo en ciertos casos, y particularmente si queremos ir a un daño punitivo, porque en un daño punitivo pues no vamos a tener esta relación de causalidad inmediata y directa. Entonces, ¿cómo básicamente es uno, cómo si este nuevo paradigma de reparación integral del daño nos va a ayudar a flexibilizar, o repito, incluso a dejar de lado este elemento de esta relación de causalidad como uno de los elementos a acreditar, y dos, cómo también esta relación de causalidad juega en materia de daños punitivos, ¿no? Sí. Mira, Fernando, la primera parte de tu comentario, hablaste del nexo causal y dijiste, tiene que ser necesario, o sea, que el estándar que se exige es sí o sí. Fíjate que hay un libro que yo leí por ahí en la facultad de un autor alemán que se llama Gerald Walter, La libre apreciación de la prueba, que recogía diversos casos de los tribunales alemanes. Decía que muchas personas, que hubo una ley que otorgaba pensiones a las personas que habían ido a la guerra, porque particularmente creo que era la Primera Guerra Mundial, porque en esa guerra se caracterizaron por el uso de armas tóxicas, de gases. Entonces, quienes no murieron en combate llegaban a sus condados o a sus pueblos y llegaban enfermos. Se practicaban pruebas periciales y los peritos lo único que decían es que pues había probabilidad de que la enfermedad la había contraído en la guerra o que probablemente no. Entonces, va a haber ciertas situaciones para el derecho de que no va a haber una prueba plena.
Las nuevas teorías de racionalidad de la prueba llevan al juzgador a reflexionar que hay ciertas materias como la civil que debe de acoger la teoría que sea de valor más preponderante, lo que sea más creíble según las circunstancias de cada caso. Porque va a haber supuestos en los que nunca se pueda probar plenamente un hecho, porque los hechos ya caecieron en el pasado. Y esta es la crítica que se hace a los tribunales, porque decimos, no me probó plenamente la demostración del nexo causal. Es que no te lo tiene que probar. Conforme a la nueva teoría de la racionalidad de la prueba, tampoco es que acoja cualquier teoría que no tenga sustento. Debe de haber sustento, pero que escoja la que le parezca más racional, más creíble, más verosímil, más probable, después de analizar el acervo probatorio. Entonces, imagínense ustedes una persona que se dedica a la aviación y por dedicarse a la aviación le provoca, hay ciertas enfermedades que es probable que las vaya a desarrollar. O a una persona que se dedica siendo pailero en una refinería, es más probable que presente cierto tipo de enfermedades. Entonces, cada circunstancia de cada caso nos va a ir diciendo si esto es verosímil o no es verosímil. Porque si exigimos un estándar de prueba muy riguroso, pues nunca va a haber una sentencia que reconozca esa relación de causa y efecto. Y aquí volvemos al tema de la perspectiva. Debemos plantearnos bajo una perspectiva de que si distribuimos rigurosamente los estándares probatorios, pues no vamos a decir nunca una sentencia que recoja los fundamentos de una acción. Todas van a ser absolutorias. ¿Sí me explico? Claro, Sí, aquí, cada materia es diferente. Por eso la materia penal, el estándar de prueba va más allá de toda duda razonable. Para decretar una medida cautelar no necesito el valor preponderante, necesito la probabilidad, simplemente. Distinguir estos grados de la certeza de la prueba, porque no hay verdades absolutas, ni en las ciencias, nos llevaría a un mejor entendimiento entre los hechos que quiero probar y aquellos que van a ser declarados en la sentencia. ¿Me explico? sí. Fíjense cómo entonces un tema que pareciera ser netamente civil, los daños, que probablemente cuando fuimos a la licenciatura los vimos en un capítulo de obligaciones, cómo se traslada a diferentes materias. Porque ya hablamos de una teoría general de daños, ya hablamos de negligencia médica, ya hablamos de responsabilidad patrimonial del Estado, ya vimos un poquito la distribución de la carga de la prueba. En el tema del nexo causal ya vimos los estándares probatorios que podemos aplicar. ¿Sí? Vimos un poquito la reparación integral. La reparación integral, y entonces tenemos que asomarnos a nuestro artículo primero constitucional, a los derechos humanos, a la Ley General de Víctimas, a todo lo que implica una reparación integral. Y vamos a ver que en ciertos casos, bueno, dependiendo de la violación, pues sí podemos llegar a una reparación integral. Y habrá otros que son meramente civiles en los que no tenemos que llegar hasta ese extremo. ¿Por qué? Porque también juega mucho la persona que cometió la conducta o realizó la conducta que provocó el daño. Si es un agente de un Estado, un policía, un agente de autoridad, pues sí aplicamos con todo rigor la reparación integral. ¿Sí? Hasta aquí una pregunta sobre toda esta teoría en general con la que está relacionado los daños. Por ejemplo, ahorita, magistrado, lo que mencionaba de las pruebas, que tendríamos, por ejemplo, presentar las facturas, eso va más que nada encaminado hacia cuando reclaman lo que viene siendo la reparación del daño en sí.
pero ¿dónde entra la cuestión del daño moral? Que de ahí del daño moral sabemos que sale derivado también lo que viene siendo el daño punitivo, en el sentido de que, por ejemplo, el artículo 1916 del Código Civil también maneja que el daño moral, o sea, al momento de hacer lo que viene siendo al momento de dictar la sentencia, quedará a cargo del juez, que tomará en cuenta la cuestión del caso, la situación de la persona que sufrió el daño, todas esas situaciones en las cuales, aquí mi duda es cómo hacer para cuantificar la cuestión del daño moral y encaminado también ligado a lo que viene siendo al daño punitivo, porque pues ahí tengo entendido, conforme a lo que maneja el 1916, no habla en sí que eso va a quedar a criterio del juzgador, o sea, la indemnización va a quedar a criterio del juzgador. No habla en sí propiamente de presentar lo que usted manejaba ahorita de comprobar el daño que fue realizado. Bueno, es que acuérdese, Lee, que el daño punitivo, perdón, el daño moral a veces provoca daños patrimoniales. Por ejemplo, si yo soy víctima de un delito y tengo que ir con un psicólogo o con un psiquiatra, hay algo que es cuantificable, lo que yo estoy pagando por las consultas que me está dando ese médico. Eso es cuantificable. Pero, o en ocasiones, me provocó un daño a mis sentimientos, ese aspecto en sí no es cuantificable. Tiene que ser sustituido mi afectación que yo resentí por una cuestión económica que trate de alguna manera de mitigar mi daño. ¿Sí me explico? Okay. El Sí, daño sí. patrimonial tiene una vertiente patrimonial y una extrapatrimonial. Y esa indemnización la va a fijar el juez tomando en cuenta los elementos que ya conocemos de la jurisprudencia. La conducta que se cometió, la gravedad de la misma, qué bien jurídico lesionó, cuál es la actuación que tuvo el agresor, cuál es su situación económica, ¿sí? Aunque preponderantemente la situación de la persona afectada no puede considerarse. ¿Sí? Muy bien. Uh-huh. Miren, ahora vamos a ver, para ir aterrizando el daño punitivo, una sentencia que por ahí, en la que yo participé como ponente, es una sentencia de versión pública. Sin embargo, bueno, yo les recomiendo la prudencia del caso. Voy a ir pasando los datos más sensibles de la sentencia, simplemente para explicarles un poco cómo se fue construyendo. Vamos a tratar, licenciada Noelia, que lo vamos haciendo una lectura rápida. Ok. ¿Sí? Déjeme. Y yo le voy diciendo más o menos hacia dónde llegamos. Ahí está. Bueno, avance, licenciada. Uh-huh. Son los datos genéricos de una sentencia que ustedes conocen bien, ¿sí? Se trataba de un incidente de inejecución de sentencia y teníamos que cuantificar el daño moral que se había ocasionado a una persona. Generalmente en una sentencia se acompañan los datos de lo que se juzgó, entonces eso es lo que se está transcribiendo ahí. Adelante. Usted me indica. Sí, usted continúe y yo voy explicando. Usted con esa velocidad o si puede un poquito más, mejor. Ok. Después derivaron diferentes resoluciones de cumplimiento y teníamos que cuantificar. Ahí hicimos un cuadro comparativo para decir qué estaba cumplido y qué no estaba cumplido de la sentencia. ¿Me regreso o ahí lo No, dejo? vamos bien. ¿Lo doy? Adelante. Ok, perfecto. Yo le voy a decir en qué momento se detenga. Sí. Miren, hasta ahí. Regrésese Uh-huh. un poquito. Bueno, un poquito más. Esto era lo que les decía al principio. Cuando nosotros, bájale un poquito, súbale, perdón, regrésese. Cuando nosotros, hasta ahí. Aquí, perfecto. Sí, cuando nosotros vamos a analizar una figura de daño, pues siempre, como en el delito, damos los elementos de la responsabilidad civil. Aquí era la existencia de un acoso escolar,
¿Avanzamos, Lick? ¿Sí? Dimos los elementos que configuran la negligencia de la escuela, el daño físico, psicológico, el nexo causal, los elementos de la víctima, el tipo de derecho o interés lesionado, la existencia del daño, la responsabilidad, el grado de responsabilidad y situación económica. Y claro, que luego analizamos esos elementos en el propio documento de la sentencia. Esto es la teoría general del daño que por ahí les comenté, que siempre vamos a caer cuando, a pesar de que estemos de daños punitivos, tenemos que hablar de una teoría general del daño. Ahora sí avanzamos un poco rápido, licenciada. Ok, usted me indica. ¿Regresamos tantito? Miren, un poquito, ¿regresamos? ¿Más? Ujú. Ahí está, ahí. Fíjense cómo aquí invertimos la carga de la prueba. Ante las sospechas de la existencia de un caso de bullying, se invierte la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque quien tiene el cuidado, quien tiene el deber de vigilar, quien tiene a los profesores, quien es dueño de las instalaciones es el plantel educativo. Exigir esa carga de prueba al demandante es arrojarle una prueba diabólica. Es otro de los elementos que les dije que también es importante observar en este tipo de asuntos. ¿Avanzamos, licenciada? Ujú. Magistrado, una pregunta en relación a la inversión de la carga de la prueba. En este caso, ¿se debería de reponer el procedimiento para darle la oportunidad, en este caso a la escuela, para acreditar que no sucedió la conducta? No, ¿O aquí sí le dimos aquí sí se había respetado esa posibilidad. porque, digo, yo he visto estos criterios en donde se invierte esa carga de la prueba, pero realmente, pues bueno, lo que dice la ley es que los hechos negativos no son sujeto de prueba. Bueno, ahí le ponemos pausa, Noelia. Sí, mira, Lick, acuérdate que la visión tradicional de carga de prueba no te dice, cuando uno ve la carga de la prueba, el principio de carga de la prueba, cuando incluso está definido por Pallares en su diccionario de derecho procesal, te dice, no es que al inicio del juicio le digas al actor y al demandado quién tiene el deber de probar. La carga de la prueba es que cuando en la sentencia el juez dice, en principio todas las partes de un proceso tienen deber de probar. Es en la sentencia cuando el juez dice, por no estar esta prueba, ¿a quién le voy a atribuir la consecuencia de no estar ofrecida en el procedimiento? ¿Sí me explico? Okay. ¿Sí? No es como que a lo mejor en estos nuevos sistemas adversariales donde se delimita la cuestión, tanto en civil, penal, laboral, como se están incorporando, es decir, a ver, lo único que tenemos que probar es esto, dice el juez en esas audiencias preliminares. Tráiganme pruebas. Y yo en la sentencia te voy a decir a quién le va a atribuir las consecuencias de que no está la prueba. Y entonces, cuando tú tienes las pruebas, cuando tú eres el que debes de aprobar, surge de una especial naturaleza. Vas con el médico, con el dentista, la actividad del dentista requiere de por sí un riesgo. Entonces tú dices, oye, me provocó un dolor, el mal tratamiento médico, llegué a la casa, se me inflamó, me dio un paracetamol, no se me quitó y perdí la pieza dental. ¿Qué dice el médico? No, espérame, yo seguí un protocolo médico, le hice este cuestionario, le hice estas valoraciones, le hice estas radiografías, le suministré estos medicamentos, le extendí esta receta. Lo que le pasó fue una circunstancia de 1 entre 100 en este tipo de tratamientos. A mí no me lo atribuyas. Y ahí te va el expediente médico. ¿Me explico? Surge de una especial naturaleza de lo que se te están imputando. Acuérdate de la casa de Cepillín ahí en el obispado. ¿Sí te acuerdas? Salió en los medios de comunicación.
en el telediario, en Televisa Monterrey, que Cepillín se estaba quejando porque estaba construyendo un edificio a su lado y su casa se iba a venir abajo. El dueño del edificio dice, no, espérame. Nosotros hicimos nuestra investigación de terrenos, solicité esta autorización al Instituto de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, reforcé las columnas con esto y con aquello, yo no le estoy provocando ningún daño. Y aquí está el expediente médico. Perdón, el expediente de todas las acciones que realicé. ¿Sí me explico? Sí, o sea, tenemos que quitarnos entonces el chip de esos postulados de que establecen los códigos de procedimiento, que afirma está obligado a aprobar y que cuando hay circunstancias que permiten invertir la carga de la prueba. Sí, o sea, Tú te presentas contra un banco a decir, es que yo he pagado. A ver, yo fui al cajero, metí mi tarjeta, me dieron, te creé 7,000 pesos, me dieron 100 pesos. ¿Qué más puedes decir? El banco tiene la cámara, tiene el cajero, tiene los registros, tiene los estados de cuenta. El banco cuando se excepciona tiene que decir, no va a decir, no es cierto, él recogió 7,000 pesos. No, tiene que acompañar el estado de cuenta del cajero, tiene que ver la cámara, tiene que ver esto y decir, sí fue él, yo no tengo por qué pagar. Ok. ¿Sí? Entiendo. Entonces, si yo digo, escuela, permitiste que se cometiera. No, yo no permití. Mira, tengo divididos escuela primaria, primaria menor y primaria mayor. Tengo dividido jardín de niños. Tengo dividido secundaria. Tengo un prefecto, tengo un asistente social, paso rondines, continuamente tengo maestros alrededores. Pues fíjate que se fueron atrás, después del horario escolar, atrás de un patio, pues ya no estaban a mi alcance, donde se cometieron los actos ilícitos. ¿Sí me explico? Hay un dicho que puede ser corroborado. ¿Quién lo debe de aportar? El que tiene los elementos. Esto es como el filósofo de Güemes. ¿Sí conocen el filósofo de Güemes? Si ves a fulanito, me lo saludas. Y si no lo ves, pues no me lo saludas, ¿verdad? ¿Sí? Si tienes los elementos, pues apórtalos. Si no los tengo, pues no los aporto. ¿Me explico? Nomás que alejamos mucho al derecho de lo que es la realidad, de la lógica, del sentido común. Todos lo alejamos mucho, jueces, magistrados, abogados, peritos. Lo llevamos de mucho sagrado, mucho tema ritual, formal, cuando debe ser más sencillo. Bueno. Oiga, magistrado, ¿puedo hacer Mande. una pregunta? Con cámara, por favor, mejor. No sé si está... Yo Sí. creo que yo no tengo control de la cámara, ¿verdad? Por favor, yo lo digo porque así me permite ver sus reacciones y permito dialogar con ustedes. Si se puede, mejor. ¿Tú puedes activar la cámara, Noelia? Ya debe de poder activarla, licenciado. Ok, ahí está la cámara. Perdón. Y va a disculpar que lo interrumpí, o sea, verbalmente no... soy un poco... Lo escucho. No muy técnico y no podía averiguar aquí cómo levantar la mano, pero hablando de los elementos de prueba, ¿no? Y hablando estrictamente, por decirlo, en daño punitivo o más bien daño moral o daño punitivo. Es que no son lo mismo, ¿eh? ¿Mandé? El daño punitivo y el daño moral no son lo mismo. No, obviamente que no, Okay. obviamente que no. Pero a lo que voy sí aplica a ambos. En el daño punitivo, en el daño moral, por ejemplo, o sea, se toma el que tiene
el juzgador es el que tiene la última palabra de decir la sentencia, ¿no? Pero también ahí dice que se tomará en cuenta el estado o la capacidad financiera del responsable. Y también me imagino que, o sea, con el daño punitivo, se tomará también en cuenta la situación financiera o el estado económico del responsable. En ese caso, ¿quién tiene la carga de presentar los elementos de prueba en cuestión del estado financiero o de la capacidad financiera del responsable, toda vez que esa información está en manos del responsable? Sí. Bueno, miren, lo voy a contestar ya prácticamente enseguida. ¿Les parece? Claro que sí. Sí. No lo olvido. ¿Su nombre es, licenciado? Porque me Mi nombre es Mark Tippett. Ok. Este es un tema que junto con la licenciada Noelia y yo lo tenemos litigando por ya más de 20 años. Sí. Y es uno de los temas que nos topamos en ambos lados de la frontera. O sea, es la carga de prueba de quién es el responsable de realmente atribuir la capacidad financiera del responsable. Ok. Voy para allá. No me tardo nada. Claro que sí. ¿Sí? Bueno, ¿podemos Sí. regresar a la sentencia, Noelia? Sí, permítame. Bueno, Listo. entonces para ya no perderme porque ya llevo buen tiempo, fíjense, aváncele, licenciado, por favor. Bueno. Usted aváncele y yo voy a ir explicando algunas cosas. Miren, los daños punitivos son incorporados de la familia del derecho del common law. Nosotros pertenecemos a la familia del civil law, ¿sí? Al derecho continental. En cambio, Estados Unidos e Inglaterra más bien es un sistema common law. Es un sistema en el que predomina lo que dicen los jueces. Nosotros, el sistema continental era un poco más lo que dijera el legislador a través de las leyes. Allá se tienen pocos ordenamientos legales, aunque eso es una exageración porque el estado de California a veces tiene más leyes que cualquier república federal. Pero se le da mucha importancia al poder que dice el juez. Bueno, el daño punitivo, como su propio nombre lo indica, es el daño que se impone por un castigo, como si fuese un delito. ¿Sí? Les voy a explicar que hay situaciones en España y en algunos países de Europa que no aceptan los daños punitivos. Hasta ahí, Noelia, por favor. Si quiere, ahorita regresamos a la sentencia y póngame en pantalla completa. Ok. Porque a lo mejor ya no voy a llegar así a los casos en específico por razón de la hora. Los voy a tener que explicar. Miren. Estos casos pueden ser consultados en un libro que yo consulté y que de ahí tomamos algunas fuentes para la sentencia que ustedes pueden consultar porque es versión pública. Resulta que una compañía que se dedica a fabricar automóviles se dio cuenta que la producción de cierta línea de automóviles presentaba un daño. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que el tanque que almacena la gasolina estaba colocado en una situación peligrosa. Podía incendiarse. Le avisan al gerente de la compañía. Le dice su jefe de departamento de mecánicos: no podemos sacar a la venta esta línea de automóvil porque nos dimos cuenta que tiene un daño. Y puede provocar una falla mecánica y puede presentar unos potenciales accidentes. El gerente dice: pues cambien, reparen. Es que no es tan fácil.
porque necesitamos una inversión de 100 millones de dólares. Estoy diciendo números exagerados, ¿verdad? Necesitamos una inversión cuantiosa, 10 millones de dólares. Bueno, el gerente toma una decisión, consulta con el matemático, el estadístico ahí, y dice, a ver, ¿qué tanta probabilidad hay de que de los 100 automóviles, qué tanta probabilidad hay de que se provoquen el accidente que me están diciendo? Existe una probabilidad de 2%. O sea, ¿me estás hablando de 2 o 20 autos? Sí. ¿Qué tanta probabilidad es de que muera la persona? Bueno, pues de ese 2% es un 1% o un 20%. Ok. ¿Qué tanta probabilidad hay que me demande? Pues hay tanta probabilidad. ¿Y qué tanta probabilidad hay que gane? Pues tanto. ¿Qué pasaría si me demanda? Pues tú vas a responder por una condena de $100,000. ¿Y cuánto me cuesta reparar? 10 millones de dólares. No reparen nada. Enfrento los posibles riesgos que me pudiera generar esta situación. Y ahí vemos que el gerente realizó una conducta ilícita, una negligencia grave, porque buscaba un lucro, ¿sí? Buscaba un lucro y debe ser castigado con daños punitivos. ¿Me explico? Los tribunales de Estados Unidos dijeron, se quiso evitar una reparación por 10 millones de dólares. Voy a fijar daños punitivos por esa misma cantidad de 10 millones de dólares o por 5 millones de dólares. O sea, tomo en cuenta lo que se quiso evitar de daño económico. Hasta cierto punto no trasciende si era una empresa grande o no. En este caso no. Porque sin saber, obviamente tiene que ser una gran empresa, una empresa que se dedica a la fabricación y venta de automóviles. Supónganse ustedes la General Motors. ¿Sí me explico? Con esos 10 millones de dólares puede haber daño punitivo. Y el juez va a tomar en cuenta esos 10 millones de dólares para fijar una suma muy cercana a esa cantidad por daño punitivo. ¿Trascendió el tema de la capacidad económica de la empresa? Parece que no. En este caso no. ¿Sí me explico? Otro supuesto. Una empresa que se dedicaba a la venta de seguros, resulta que una intermediaria afilió a todos los empleados, imagínense ustedes, de gobierno del Estado. La intermediaria les dijo, ustedes tienen un seguro de vida con, no sé, con una empresa aseguradora. X. Una grande, ¿no? ¿Cómo se llaman estas inglesas que patrocinaban al Manchester City? Imagínense, ¿no? Y la gente se cree, la gente se cree que tiene su seguro. Entonces, pagan sus cuotas, se presenta un caso y resulta que nunca se hizo el contrato correspondiente con esa empresa. Dolosamente, ¿sí? Con plena conciencia, ¿sí? Con plena conciencia y sabiendo de que no lo querían hacer, a sabiendas de que no se iba a descubrir el daño que estaban ocasionando. ¿Cuál fue la ganancia que quiso lograr? Pues se calcula cuántos trabajadores fueron, cuántos pagaron sus cuotas, cuál fue la ganancia que obtuvieron. $100,000. Pues voy a fijar los daños punitivos en función de esos $100,000. ¿Me explico? El juez los va a fijar, o sea,
No tiene que ser que sea sobre esos $100,000, no es en automático. El juez los va a tomar en cuenta, toma en cuenta que son $100,000. Para lograr el efecto disuasivo puede ser que sea un 50%, puede ser que sea un 10%, o puede ser un 100%. El juez lo tendrá que fundar y motivar. ¿Sí me explico? Sí, o sea, propiamente vendría siendo entonces una sanción, no una indemnización. Exacto. Es una sanción que cumple Ujú. efectos disuasivos. Ok. ¿Sí? Usando el ejemplo que usó usted, magistrado, del seguro, en que se tenía que hacer los cálculos de cuántos seguros se vendieron, cuántas eran las cantidades. ¿A quién le corresponde esa responsabilidad? Ya que yo, como el demandante, no tengo acceso a esa información. El que tiene acceso a esa información es el demandado. Bueno, Es- pero Ujú. puedo cruzar la información. Puedo decir, a ver, patrón de esta empresa, hazme del conocimiento cuántos de tus empleados, porque tú conoces ese dato, se contrataron con esta persona. Y el patrón va a decir, bueno, yo te lo informo, pero respetando sus datos personales. Sí, sí, no te preocupes. A mí lo que me interesa saber es cuántos fueron y cuánto pagaron. Y eso está relacionado con la litis, porque yo quiero en un momento dado utilizar eso como parámetro. ¿Me explico? Y a lo mejor eso sí está al alcance del demandante, ¿no? Es como les digo, habrá cosas que yo no sé. O sea, una empresa que produce un elemento o un producto que vende, bueno, no sé con qué lo maquina. Yo voy a afirmar que me provocó un daño a la salud. La empresa va a decir, no, espérame, yo utilizo productos naturales, mira, aquí está lo que yo compro, cómo lo proceso, respetando mis derechos industriales con fines meramente confidenciales, te lo voy a hacer saber. Todo está dependiendo de las circunstancias. Si yo puedo ofrecer la prueba de un tercero, a veces puede ser información del SAT. Oye, SAT, nomás quiero que me digas cuánto te reporta de ganancias esta empresa. ¿Sí? Como un poquito cuando, por ejemplo, se lleva a cabo una pensión alimenticia, ¿no? Puedo cruzar información para saber cuántos son los saberes de una persona y con eso fijar una pensión alimenticia. ¿Me explico? Y como es un principio, o sea, acuérdense que, y volvemos a lo mismo, el derecho es un sistema complejo. Sé que son los principios y sé que son las reglas. La regla me dice, y perdón que ponga ejemplos de todas las materias, en zona escolar no puedo ir a más de 30 kilómetros por hora. Esa es una regla. La compruebo por medio de los sentidos. Debo manejar en forma prudente cuando está lloviendo. A veces manejar a 30 kilómetros cuando está lloviendo puede ser imprudente porque un automóvil me puede impactar o puede ser no prudente si voy muy alto. O sea, los principios dependen de cada circunstancia. Y la indemnización que debe fijar el juez es que sea disuasiva, pero tampoco que enriquezca sin causa a la otra parte. ¿Sí? Y por eso tiene que ser razonable, tomando en cuenta estos elementos. ¿Y saben cómo se logra la razonabilidad? Pues yendo caso por caso, analizando las circunstancias de cada caso, entendiendo lo que estamos juzgando. ¿Sí? Porque no es lo mismo un accidente que se provoca por un camión, un tráiler, que en situación de que había asfalto o alguna mancha de lubricante en la carretera, derrapa y provoca un accidente, ahí a lo mejor ni culpa del conductor hay, porque el conductor, ¿cómo va a saber que hay una mancha de aceite en la carretera? A una falla provocada porque los dueños de cierto autotransporte
en lugar de reparar o hacer reparaciones cada 6 meses o cada 3 meses, las hacen cada 2 años a sus unidades. El mismo evento, la misma cantidad de muertes, los mismos daños, puede ser evaluado en forma diferente. ¿Sí? Aquel gerente de la empresa que tiene una flotilla de 100 trailers, que la normativa indica que tienen que darle mantenimiento cada 3 meses, no lo reparan cada 3 meses, sino lo hacen cada 6 meses, se colocan en una situación de un dolo eventual, de eventualmente esto va a pasar, y entonces tiene que haber una pena punitiva, unos daños punitivos. Y el juez puede echar números, puede decir, a ver, ¿cuánto se pretendió evitar por no reparar los vehículos en la periodicidad que la ley le indica? ¿Sí? ¿Cuántas flotillas de trailers tiene? Y completar información. Oye, pido que digas, que nos informe cuántos son sus ingresos mensuales, cuántos son sus números de trabajadores. Y con todos esos elementos, el juez los va a utilizar y va a tener que fijar una pensión que sea disuasiva, pero que a la vez tampoco sea, lo puedo decir con todo respeto, ¿no? Tampoco que el abogado gane el asunto de su vida en ese caso, ¿verdad? ¿Sí me explico? Sí. Sí. Ahí entonces estaríamos, por ejemplo, lo que usted está mencionando sería, por ejemplo, también en el ejemplo de que da del tráiler, cuando es por causa de aceite tirado en el pavimento, pues obviamente son circunstancias fuera de que no están en sus manos, ¿verdad? Reparo el daño por riesgo objetivo. Exacto, ese era mi punto, pero se me fue el término. Y, por ejemplo, en la situación cuando sí tiene una responsabilidad la empresa, ahí muchas veces quieren trasladar la responsabilidad, en este caso, por ejemplo, al conductor. Al conductor. Y ahí no, ahí sí es responsable la empresa, porque pues fue el que debió de haber hecho todo El buen peritaje tiene que determinar Ajá. cuál fue la causa del accidente. Es correcto, sí. Y entonces, no tiene frenos. Ah, ¿y por qué perdió los frenos si está en línea recta? ¿Venía sobrecargado o por qué? No, Sí. porque los frenos hay que repararlos cada cierto tiempo. Ah, bueno, demuéstrame que hiciste las reparaciones correspondientes. Y entonces ahí se logra probar esa situación. Ok. Y ahí es cuando... Sí, perdón. Sí, no, adelante. No, perdón, maestra, dígame. No, por ejemplo, sí, es ahí cuando también equivocamos como abogados a veces la vía para ejercer el derecho. Por lo regular en ese tipo de asuntos va encaminado a una cuestión penal para ser responsable al chofer cuando estamos hablando de que es una acción meramente civil para buscar la reparación de ese daño y que la empresa responda ante esa responsabilidad de su trabajador del cual fue objeto. Es que si yo soy chofer, yo respondo de manejar adecuadamente, qué velocidad, qué distancia, pero yo no voy a responder de las condiciones del auto si no soy el dueño. Si soy un conductor, tiene que ser el taller de mecánicos. La responsabilidad penal incluso pudiera ser para el taller del mecánico, para el gerente del mecánico o para el mecánico que no apretó bien la tuerca, que fue el que provocó el delito. ¿Sí? Ok. Es así. Entonces, en la sentencia que por ahí traemos, por favor, licenciada. Listo. Bueno, aquí repasamos la doctrina que se utiliza para cuantificar los daños. Tiene que ser objetiva, no tiene que ser subjetiva del juzgador. ¿Avanzamos un poquito rápido? ¿Sí? Más. ¿Sí? Vemos los riesgos que si nos vamos muy adelante o muy abajo, puede ser meramente simbólica o puede ser muy desastrosa. Y luego aquí repasamos los ejemplos de la jurisprudencia
Inglaterra, canadiense, norteamericana, sobre los daños punitivos, ¿sí? Vemos en qué casos sí hay daños punitivos, en qué casos no. Adelante. ¿Sí? ¿Seguimos? Ujú. Por ejemplo, ahí la BMW no fue condenada a los daños punitivos porque lo único que había hecho cuando hubo una lluvia ácida fue cambiar la pintura de los automóviles y se vendieron como pintura original cuando no lo era. Pero ahí no se vio que hubiese tenido una intención dañina de provocar el daño. ¿Seguimos? A ver, bajamos tantito, por favor. Dice, aquí, lo que está subrayado, para que procedan los daños punitivos, no basta la existencia de un daño y la mera negligencia del responsable, sino que es necesario que exista temeridad, malicia, mala fe, negligencia grosera, entre otros elementos. ¿Sí? Si quiere, ahí cerramos la sentencia. Ok, muy bien. ¿Sí me Perfecto. explico? Ujú. Entonces, este recorrido que hemos hecho, fíjense cómo hemos transitado de la importancia de los hechos, de la teoría del daño, de los supuestos típicos de responsabilidad civil, cómo fuimos a los daños punitivos, cómo tenemos que analizar los casos concretos para inferir la regla. Para inferir la regla. O sea, el razonamiento judicial preponderantemente deductivo, como se nos enseñaba en la escuela, el silogismo, de la premisa mayor al caso concreto, ahora tiene que transitar de los casos concretos, para encontrar la regla general. Voy viendo los casos concretos, como el que tuvo la jurisprudencia mexicana, un gran hotel, un hotel 5 estrellas, que no daba reparaciones a sus albercas, llega un niño y se electrocuta. De ahí infiero una negligencia grosera. Por no cerrar la alberca, por no darle mantenimiento, por no cerrar el hotel, porque era un hotel en Acapulco, en Punta Diamante, entonces tiene que reparar con daños punitivos. Ustedes lo explicaron bien, no es meramente indemnizatorio, sino busca un castigo. Entonces, el razonamiento ahora es inductivo. Casos, y obtengo la regla. Veo los casos y digo, la negligencia tiene que ser grosera, alta, intensa, inexcusable, buscar un lucro. Aquel daño que se provoca por una negligencia tradicional solamente da lugar a la reparación de ese daño, sin caer en los daños punitivos. ¿Sí? El fundamento de los daños punitivos está en el Código Civil Federal, que dice que los daños se determinarán dependiendo de la naturaleza que rodearon las circunstancias bajo las cuales se cometió. ¿Sí? Y luego vienen los problemas del quantum. El juez, cuando el juez está muy a modo a las circunstancias del caso, cuando las analiza pormenorizadamente, va a tener en mayores condiciones de dictar una sentencia objetiva. Si por el contrario solamente habla de conceptos genéricos, ambiguos, generales, pues se va a alejar del caso concreto y su sentencia va a ser meramente subjetiva. No hay tablas, no hay parámetros, pero sí se pueden utilizar cuando nosotros teníamos que fijar una indemnización por este tipo de daños punitivos. En un caso de un acoso escolar, fuimos a una sentencia de la Suprema Corte Mexicana, de la primera sala, que había condenado a un colegio. Tratamos de comparar el nivel socioeconómico entre uno y otro,
y eso nos permitió establecer un parámetro de cómo debían de ser los daños punitivos en el caso concreto. ¿Sí? Es que si a una persona con estas características les impusiste esta condena, a esta otra con estas otras características, ya comparo, ya gradúo, le pongo tanto de daño punitivo. ¿Sí me explico? Bueno, ya son 6:36. Yo siempre empiezo así muy tranquilito, como que no voy a durar más de 10 minutos y ya nos aventamos 1 hora con 36 minutos. No, muy interesante el tema. De hecho, aquí tengo una pregunta, magistrado. A ver, si quiere leemos todas las preguntas que tengamos ¿sí? Y ya les damos Sí, vamos colofón bien. final, ¿no? Ok, muy bien. Dice, estimado licenciado, un mismo hecho de Gerardo Adame, dice, un mismo hecho puede traer como consecuencia una afectación personal o patrimonial que pueda dirimirse en sede penal y en vía civil. En una puede dictarse una pena privativa de libertad como sanción y una obligación de reparar el daño material o moral, y por cuerda separada existir otro procedimiento jurisdiccional donde se condena nuevamente y se incluye daño moral, daño punitivo, lucro cesante. Aplicando una interpretación integral, no podía considerarse que estamos en presencia de un principio non bis in idem. Sí, la contesto. Claro que sí. La indemnización comprende varios conceptos, por ejemplo, una mala práctica médica. A veces hay procedimientos ante el IMSS donde se repara cierto elemento, los daños materiales. Y ustedes pueden, en otra vía, como pudiera ser la responsabilidad patrimonial del Estado, exigir los daños morales. Y en otra vía, a lo mejor los daños futuros que vayan a emerger. Lo que no se puede repetir ya son los conceptos. Si ya hubo una cuantificación por un concepto en particular sobre esos y hay cosa juzgada, ya no se puede reabrir. Pero siempre y cuando sean conceptos diferentes, podemos optar por mecanismos jurídicos distintos cuando se den las condiciones correspondientes. Ok. Por ejemplo, en un caso, ya veo ahorita la situación de cuestión del estrés laboral, que una persona la despiden de su trabajo, no sé, digamos que tenía 10, 15 años trabajando en la empresa o pongamos en alguna dependencia de gobierno, que ya ve que luego hay mucho estrés por cuestiones de corrupción, lo que sea, ¿verdad? Y que siempre tienen que llevar un lineamiento perfecto y correcto y siempre están bajo presión de hacer las cosas de manera correcta, encaminado a que no se haya esas cuestiones. Y de repente simplemente llegan y lo despiden, pero esa persona durante todo ese tiempo, al estar bajo tanto estrés, por rendir informes, por las cosas meras del desarrollo del puesto, de lo que esté haciendo, lo despiden, pero esa persona desarrolla estrés laboral, cayendo incluso en ansiedad, en depresión, en problemas familiares, porque pues al estar al pendiente siempre del trabajo descuida familia, y descuida familia y vienen problemas con la pareja, y a la vez vienen adicciones de alcohol, de muchas situaciones así. Ahí se puede hacer, demandar lo que viene siendo lo que es el juicio por despido injustificado, y por cuerda separada reclamar el estrés laboral. Encaminado a la pregunta que dijo. Bueno, partiendo de que lograse probarse el nexo causal entre las conductas, ¿verdad? Partiendo de eso, bueno, pues sí podrían exigirse los diferentes conceptos que comprende una reparación integral a través de acciones y mecanismos diferentes, con tal de que no se repitan, ¿verdad? Sí, si mal no recuerdo, un caso en el tribunal tenía que ver primero con una reparación médica, con los daños médicos, hay un convenio y posteriormente se ejerce otra acción para el daño moral. ¿Sí? Y no pueden alegar que fue el mismo concepto. ¿Sí? Esa es la lógica del criterio. Ok, muy bien. Excelente. ¿Hay alguna pregunta más, alguien que quiera realizar? Aquí Andrés Leipengaray dice, tengo una breve pregunta, pero no la veo si la realizó o no.
Ah, no, dice que no. Ok, perfecto. Ya, que ya lo hicimos. Excelente, gracias, Andrés. Bueno, pues a mí me quedaría darle las gracias, maestra. Perfecto. No, al contrario, le agradecemos mucho en nombre de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Nuevo León que nos haya otorgado esta plática tan buenísima en un tema tan innovador que es ahorita y que cada vez van surgiendo más situaciones en conforme vamos viendo el derecho pro persona, una indemnización más encaminada a algo más justo, lo que las nuevas jurisprudencias que van encaminadas sobre ese sentido. Entonces, pues no, al contrario, es un placer y le agradezco mucho en nombre de la barra que nos haya aceptado esta invitación. Ahorita, Priscila, no sé si tienes aquí el diploma para el magistrado. Aquí dice, el capítulo Nuevo León, Barra Mexicana, Colegio de Abogados, capítulo Nuevo León, otorga el presente diploma al magistrado Pedro Daniel Zamora por su destacada participación en conferencia El daño punitivo en el derecho mexicano, bases argumentativas para su aplicación conforme a la teoría judicial. 8 de noviembre de 2001. Muchas gracias, licenciada Noelia. Al Y contrario. agradezco a todos los asistentes. Y pues desde luego, les reitero que ahí estamos en el segundo tribunal colegiado en materia administrativa. Si ya las condiciones de contingencia sanitaria lo permiten, yo los puedo saludar sin mayor problema en mi oficina. Si tienen alguna duda, inquietud en general, estaría presto a darles esa breve orientación como corresponde. No, muchísimas gracias, le agradezco mucho y a todos los que nos hicieron el honor también de estar aquí presentes en esta conferencia, plática, ¿verdad? Muchísimas gracias, los invitamos a que sigan estando al pendiente de más eventos que tenemos aquí en la barra. Síganos en las redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, para que puedan estar aquí al pendiente de todos estos eventos que tenemos de primer nivel, como el suyo. Gracias. Sí, le agradecemos mucho, gracias a todos y muchas gracias nuevamente, magistrado. Bueno, muchas gracias, licenciada Noelia. Hasta luego, gracias a todos, que estén muy bien. Voy a salir. Sí, gracias.